la primera vez que falla el aire acondicionado en esta iglesia, desde que tiene aire acondicionado, naturalmente. Lo normal era que las iglesias no tuvieran aire acondicionado. Pedro podría haber estado 3 días hablando, porque estudió muy bien la figura del presidente del Tribunal Supremo y hizo un libro magnífico que es la muestra de un destino terrible. Gracias, Pedro, a pesar de que te hayas pasado unos minutejos. Pero vamos a intentar llegar a las 7 limpios, que no es tarea fácil. O sea que, por fortuna, quien ahora va a hablar es un gran maestro. Los grandes maestros basta con un destello de su palabra. Y digo, es un gran maestro a pesar de que es un catedrático de esta casa, que parece como si los catedráticos de esta casa pues no pudieran ser grandes personalidades. Y lo son, catedrático de Historia del Derecho, y para un catedrático de Historia del Derecho, lo más importante de este mundo como destino es ser secretario perpetuo de la Real Academia de la Historia. Y eso es lo que es él. Nunca pensó que fuera a trabajar tanto, tiene 35 académicos que son todos monstruos y una directora que es patrona de príncipes. Eso es una responsabilidad. Bueno, es mucha la materia, pero yo creo que Feliciano Barrios, por una parte, y Marisol Campos, que es mi compañera en la Facultad de Derecho de Albacete, de Ciudad Real, serán capaces de darnos un brochazo sobre 2 personajes que van a transmitirnos por escrito y que por lo tanto no necesitan extenderse. Se trata de advertir la significación respectiva de don Rafael Altamira y de don Javier Malagón. De manera que con esa limitación de transmitir el fuego de la imagen sobre 2 personajes extraordinarios, pues tiene la palabra don Feliciano Barrios. Gracias, querido rector. Y para mí pues es un gusto hablar sobre un personaje que es un catedrático de Historia del Derecho, como lo soy yo, aunque la distancia entre él y yo es abismal. En una facultad que es la mía, y hablar sobre México, que para mí es mi segunda patria, donde he pasado pues momentos únicos de mi vida y tengo el honor de haber dado 11 cursos en distintas universidades y pues considerarme de alguna manera pues un hijo también de México. Y voy a hablarles sobre una persona que murió en México, don Rafael de Altamira y Crevea, Alicante, 18 de febrero de 1866, Ciudad de México, 1 de junio de 1951. Voy a hablarles de un hombre bueno, incapaz de odiar, de un gran patriota en el sentido más excelso de la palabra y que amó profundamente la paz. Ese fue don Rafael. Pero me van a permitir que hable sobre un hombre sobre el que no puedo dar o decir ninguna idea novedosa, puesto que todo se ha escrito sobre él y todo se ha dicho sobre él, pero jamás he oído a nadie hablar mal de él. Y voy a comenzar leyéndoles 2 textos muy breves de Javier Malagón. Nos dice: gran parte del acercamiento de España al Nuevo Mundo y de América a la vieja península ha sido obra de don Rafael, directamente o por medio de sus discípulos o de los discípulos de estos. Él ha hecho en este sentido más que los diplomáticos hispánicos de uno y otro lado del Atlántico. Al español le hizo comprender y amar a América. Al americano, en sentido continental, le ha hecho sentir sus raíces hispánicas y respetar y querer a España como un pueblo más de la cultura e historia común de ambos mundos. Debía tenerse en cuenta, como afirmaba don Rafael, que la obra americanista de España ha sido en su más alta intención obra de paz y de concordia y de amplio humanitarismo intelectual,
lo ha sido naturalmente respecto de las relaciones concretas con los pueblos hispanoamericanos, lo ha sido y quiere serlo con los otros países de tronco distinto. Mis primeras noticias de Altamira me las dio don Juan Manzano y Manzano, un catedrático de Historia del Derecho, del que yo no soy discípulo, pero del que fui ayudante, porque ya tengo muchos años y yo fui ayudante en unos tiempos en que los ayudantes acompañaban a clase a los catedráticos. Claro, una situación, un paisaje hoy absolutamente desconocido. Él me hablaba de las enseñanzas de don Rafael en la Cátedra de Historia de las Instituciones Políticas y Civiles de América, en la que se jubilaría en 1936. Y en esa cátedra realizó una labor fundamental para la historia del derecho. Creó la historia del derecho indiano como especialidad. Allí, me decía don Juan, académicos o futuros doctores que querían hacer una carrera académica y que eran españoles, estaban junto a don Rafael. Diplomáticos que estaban sirviendo en Madrid en las legaciones de los países hispanoamericanos, que también se acercaban a su seminario y muchos de ellos querían hacer tesis doctorales, como Chacón y Calvo. Y luego otros hispanoamericanos que querían hacer carrera académica en sus países al otro lado del Atlántico. Y efectivamente, junto a ellos, junto a estos discípulos, creó el derecho indiano. Formó una escuela de cultivadores de la nueva ciencia y esta escuela de cultivadores permaneció, se extendió y además difundió los nuevos métodos, porque él fue un creador de un método de investigación fundamentado en el estudio sistemático de las fuentes, pero de las fuentes con un criterio integrador de las fuentes jurídicas en el tiempo y en el espacio en que nacen, y cómo se aplicaba el derecho contenido en ellas. Para Altamira, el historiador del derecho debía despertar de ese sueño de la legislación inerte que parece envolvernos frecuentemente y que, como gran defecto, se nos achaca, que vivimos junto a una norma y que esa norma no la ponemos en relación con el mundo social para el que fue dado o cómo se aplicó. De este modo tenemos perfilado a Altamira como investigador y maestro de una especialidad concreta de historia del derecho, materia en la que fue catedrático. Luego tenemos al Altamira jurista y encontrando su perfil más acabado en su labor como magistrado en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Pero también encontramos en Altamira al historiador cuya labor cristaliza muy tempranamente en una obra, su Historia de España y de la civilización española, publicada, fíjense ustedes, por vez primera en Barcelona en junio de 1899, y así podemos observar que este libro se convirtió quizá en el de mayor difusión para el conocimiento de la historia de España al otro lado del Atlántico y también, de alguna manera, a este. Y en esta obra, pero también en toda su creación como historiador, él ha querido imprimir a la historia de España un sentido universalista y el papel que la historia de América en la Edad Moderna debe tener en la historia de España. Recordemos que al regresar de su periplo americano, realizado entre junio de 1909 y marzo de 1910, visita Argentina, Uruguay, Chile, Perú, México, Cuba y los Estados Unidos, don Rafael funda el Seminario de Historia de América y Contemporánea de España en el Centro de Estudios Históricos que funcionó entre 1911 y 1913. Quizá con su seminario con su cátedra seminario de doctorado, es la obra que más quiso, sin duda, don Rafael. Por cierto, hablando de esto,
asombra el desconocimiento de América que tienen nuestros estudiantes. Muchas veces le digo a mis alumnos que la primera vez que vi París sentí el asombro del deslumbramiento que produce conocer esa gran ciudad, pero que la primera vez que vi México sentí una profunda emoción de sentirme parte de esa tierra, parte de ese mundo. Y luego esto se reprodujo en Lima, Quito, La Habana, la antigua Guatemala, Cartagena de Indias y tantas ciudades de la América hispana. Quizá no tanto como sucedió con ese impacto de verme por la mañana, aquella amanecida en el centro en el Zócalo, la primera vez que fui a México y que tantas veces te he contado, y que me decían que había sido un loco porque le pedí a un policía que llevaba una moto que si me quería llevar al Zócalo. Me llevó y casi se me saltan las lágrimas. Pues bien, siempre recordé a Altamira, a sus escritos y a su emoción por el amor a América. Y finalmente, después de este Altamira historiador del derecho, de este Altamira jurista, de este Altamira historiador general, nos vamos a encontrar a un Altamira importantísimo, que es el Altamira divulgador. Como divulgador se nos muestra en todas sus facetas: historiador del derecho, jurista e historiador general. Su éxito como conferenciante se debe a un magistral manejo de la síntesis, una virtud envidiable para todos aquellos que nos dedicamos a este oficio. Don Rafael encandilaba a los auditorios con su palabra, con sus ideas, y exponía con una claridad, como decía don Juan Manzano, que era como imprimirte un esquema de lo que estaba hablando en tu cerebro, en el cerebro de aquellos que lo escuchaban. Bien, después de una primera etapa de actividad literaria en su Alicante natal y tras haber cursado la licenciatura en Derecho en la Universidad de Valencia, la termina en 1886, pasa a Madrid, en cuya Universidad Central se doctoró en Derecho con una tesis titulada Historia de la Propiedad Comunal, dirigida por uno de sus maestros, don Gumersindo de Azcárate. Su vocación para la historia del derecho parece clara, y también otro vínculo, el vínculo institucionista, que ya nunca le abandonará. Son los años de sus primeros viajes a Europa. Son los años en que observa las estructuras educativas de los países europeos que él en parte envidiaba y que quiso traer a España. Recordemos que él fue director general de enseñanzas primarias. No pudo realizar sus ideas. El 26 de abril de 1897 gana por oposición la Cátedra de Historia General del Derecho en la Universidad de Oviedo, que va a conservar hasta su traslado a Madrid en julio de 1914, llegando a ser decano de la facultad en 1931. Como jurista fue árbitro en 1919 del Tribunal de Litigios Mineros, con sede en París, pero su más importante labor la desempeñaría como miembro del comité formado por la Sociedad de Naciones para redactar el proyecto de Tribunal Permanente, del Tribunal de Justicia Internacional con sede en La Haya, del que sería luego juez permanente en 1921 y 1930. Él, en este momento, ya tiene una carrera absolutamente granada, una carrera terminada, pero sigue trabajando incesantemente en su cátedra de Derecho de Historia de las Instituciones Americanas, formando a los especialistas en Historia del Derecho Indiano. Pronto te aparecerá el mundo de las academias. Fue académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas en 1912 y lo sería de la Real de la Historia en 1922. Yo, entre los honores que tengo, quizá el más grande, pues sea precisamente ser académico de la historia, pero me siento muy pequeño
cuando estoy sentado en la mesa de juntas y recuerdo que en esa mesa estuvo sentado don Rafael de Altamira. El día que entré en la academia no exageraba cuando les dije a quienes me escuchaban que mi voz temblaba al mencionar a los catedráticos de Historia del Derecho que me habían precedido, don Rafael de Altamira, Ureña y Esmenhaut, don Luis García de Valdeavellano, don Francisco Tomás y Valiente y don José Antonio Escudero, felizmente vivo. Y en la academia realizó una gran labor de iniciativa, pero sobre todo una labor de transmisión a los académicos de la necesidad de fijarse en América, de no abandonar nunca a América, de que la academia estuviera volcada también con las academias iberoamericanas. Cuando tuve la oportunidad de trabajar con don Rafael del Pino en la Fundación Rafael del Pino, etapa que conoce muy bien el rector Arroyo, lo primero que le pedí a don Rafael, financie un congreso de academias iberoamericanas de la historia y don Rafael, que nos hacía mucho caso, increíblemente nos hacía mucho caso, hizo eso y muchas más cosas para esta universidad. Propuesto para el Premio Nobel de la Paz en 1933 y 1951, tuvo quizás más adiciones el año 31 que el año 33, lo cual me ha llamado siempre poderosamente la atención e indica un cierto cainismo, ¿no? Fue como cuando se propuso a Galdós, que también la situación fue parecida. Bien, la guerra civil le sorprende, Riaza y logra, gracias a su unidad diplomática, llegar a La Haya, donde residiría hasta 1940. La ocupación nazi le obliga a trasladarse a Bayona, de allá a Lisboa, para pasar a México. Y en México recibió en 1936, en el Palacio de Bellas Artes, un grandioso homenaje con motivo de su 80 cumpleaños. Y allí estaba todo México y allí estaba todo el exilio acompañando a este gran liberal que fue don Rafael de Altamira. Quizá ese día, las fotografías son muy expresivas, quizá ese día, y me van a perdonar este final un poco emotivo, pero me sale del alma, quizá ese día sintió don Rafael la nostalgia de España, echó de menos la luz de Alicante, pero estoy seguro que todo quedaría mitigado por estar en un país, México, que bien mereció repetir el nombre de España, y al que todos los españoles debemos estar agradecidos, y ese agradecimiento solamente se puede pagar con amor. Y permítanme que les diga el amor que yo le tengo. Gracias.